Hola, muy buenas, bienvenido a este devocional Quédate en casa. Estamos en esta semana donde estamos hablando sobre fe y yo creo que es importante conocer una verdad desde diferentes perspectivas y así tener un poco un conocimiento, si queremos llamarlo más profundo sobre diferentes temas. Es igual como cuando tú subes a una montaña. Dependiendo de qué lado o de qué ruta hacemos, vamos a vivir una parte diferente de esta misma montaña. Si tú solamente subes la montaña por una ruta definida y siempre usas la misma ruta, vas a tener ese conocimiento de esta montaña, pero no vas a conocer toda la montaña. Y muchas veces pasa lo mismo con verdades. Conocemos verdades, pero podemos conocer más sobre una misma verdad si nos atrevemos a subir por diferentes rutas. ¿A que yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer y yo quiero un poco hacer una ruta hablando sobre la fe, conociendo qué es lo opuesto a la fe. Y eso nos ayuda un poco a definir lo que es fe. Eh, lo opuesto a veces nos puede ayudar porque si no lo tenemos claro algunas cosas, eso va a afectar la verdad. ¿Entiendes? No vamos a tener un conocimiento o vamos a llamarlo, una claridad total sobre diferentes verdades. Un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, eso lo digo a veces, pero un ejemplo. Eh, ¿Qué es lo expuesto a Dios? Entonces tú dirías, o muchos diríamos, el diablo. Pero no es el diablo que es lo opuesto a Dios. Em, em, ¿Qué es lo opuesto al diablo entonces? Eso sería el arcángel Gabriel, por ejemplo. O sea que lo opuesto al arcángel Gabriel es el diablo. Porque no puedes comparar Dios con nada. O sea que si tú dices que el diablo es lo opuesto a Dios, indirectamente estamos diciendo casi que están igualados en importancia o poder o autoridad. No es lo que pensamos, pero es casi lo que decimos sin darnos cuenta. Pero Dios siempre tiene mucho más poder que el diablo. Dios siempre es mucho más bueno de lo que el diablo puede ser malo. Eh, y entonces el diablo es un ángel caído. O sea que lo opuesto al diablo es un arcángel. No es Dios, porque no se puede comparar a Dios con nada. Y eso es fascinante. O sea que ahí ves un poquito a veces la importancia de entender y ver una verdad desde la ruta, si queremos llamarlo así, del qué es lo opuesto de algo. Entonces, ¿qué es lo opuesto a fe? Lo opuesto a fe no es incredulidad, porque muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida de fe un poco con esa dinámica. Hoy necesito más fe y sentimos dudas, incredulidad y creemos que, wow, esto es lo opuesto a fe. Pero no lo es, porque la Biblia dice que Dios ha dado una medida de fe a cada uno. Tú tienes fe aunque no lo pones en práctica. La falta de fe o la incredulidad es fe que no ponemos en práctica. No es lo opuesto a fe. Y esto es muy interesante porque te acuerdas el ciego que dice, no, y cuando le preguntas, ¿tú tienes fe? Dice, tengo fe, ayuda mi incredulidad. Entonces tú dices, pero esto es opuesto, no es opuesto. Tengo fe, pero dudo y Jesús ahí llega al nivel de fe de este hombre. Es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo opuesto a fe? Entonces, lo opuesto a fe es temor. Y temor y fe funcionan muy iguales, pero o sea que tienen casi la misma manera de trabajar. O sea que si,
Si entiendes, tú te acuerdas en el libro de Job dice que lo que sucedió a Job era lo que él temió. Y vemos que Job también confesaba el temor en una manera continua. ¿Entiendes? Él ofrendaba por el pecado de sus hijos porque tenía temor para lo que iba a pasar. No era un temor a Dios, era un temor que es lo opuesto a fe. Esta inseguridad. El temor de Dios habla de una reverencia, respeto, o sea que son dos cosas muy diferentes. Ese temor de inseguridad, de qué va a pasar, es un motor que puede llevarnos en un círculo negativo porque el temor tiene poder y confesar temor también. Y yo no quiero que tú te preocupes como, oh, pero yo tengo temor y confieso temor. Estamos hablando de aprender a trabajar desde una posición de fe. Entonces la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amor, fe y esperanza trabajan siempre juntos en la Biblia. Esas son las tres bases que tenemos en nuestra vida con Dios. Y entonces el amor de Dios nos ayuda a echar fuera todo temor. Amor de Dios que está basada en conocer a Dios, lo que Él ha hecho por ti y tener esta relación con Él. Y esta confianza que nace desde nuestro recibir amor de Dios y devolver amor a Dios, hace que el temor tiene que huir de nuestra vida y no ser algo que destroza nuestra vida de fe. La fe que necesitamos para avanzar. Y esto es súper fascinante. Y o sea que yo, hoy me emociono todo aquí. Temor es lo opuesto a fe. Y por eso tenemos que trabajar siempre para no entrar en una dinámica de temor en nuestro alma, en nuestro ser, en nuestra mente. Porque eso hace que bloquea la fe que tenemos. La fe está basada en esta confianza en Dios, esta andar con Dios. Uno de los héroes de fe en Hebreos es Enoc, que una de las cosas que dice, vamos a volver a Enoc otro día, que dice que anduvo con Dios. Habla de esa comunión con Dios, de andar con Él paso a paso. Y tú puedes andar con Dios paso a paso y edificar tu confianza en Dios cada día. Y vas a ver que no es tanto esa presión, tengo poca fe o tengo mucha fe. No, establece tu vida de fe en tu relación con Dios, en entender que eres amado por Dios, aceptado por Dios, y eso hace que el temor, que es el impedimento, lo opuesto al fe, tiene que huir de tu vida, y esa fe puede crecer y establecerse y ser fuerte en tu vida. Amén. Mira, voy a parar ahí, si no voy a seguir media hora más por lo menos. Dios te bendiga y seguimos en esta semana de fe.